si hay mayor vigilancia y mayor identificación de quién es la persona en la empresa que tiene que hacer esto, pues tendría que disminuir a lo mejor la procedencia ilícita de recursos. Una persona dentro de la empresa que no sea el beneficiario controlador, que esté registrando quién es el beneficiario controlador, actualizando los datos, proporcionándolos, etcétera, etcétera, ¿no? O en caso de que multen a la empresa, pues que se paguen las multas, ¿no? Hola, ¿cómo están? Estamos aquí con ustedes en un nuevo episodio de Platiquemos de Impuestos. Tenemos el gusto de hablar de un tema que va a ser muy interesante, del beneficiario controlador. Y les presento a nuestro invitado. Está con nosotros nuevamente el doctor Israel Santos. Él es doctor en Derecho, maestro en UNAM, investigador. Platícanos un poquito tu trayectoria para que vean por qué está aquí y cuánto vamos a aprender en estos minutos. Hola Andrea, mucho Hola, gusto otra vez. Isra. Gracias por la invitación que me hacen. Gracias. Saludo a todo el auditorio que nos escucha, que nos ve. Y efectivamente, creo que ya tú hiciste una presentación muy completa. Efectivamente, Muchas soy gracias. investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Me especializo en Derecho Fiscal y pues mi actividad es principalmente la investigación y la docencia. Doy clases en la Facultad de Derecho, en la Facultad de Contaduría, en la FES Acatlán. Bueno, un poco toda la actividad docente y académica. Excelente, pues qué gusto que estés nuevamente aquí con nosotros. Gracias. Andrea González a sus órdenes, creo ya tenemos el gusto de conocernos. Y pues, ¿qué te parece si comenzamos Claro que con sí. este gran tema y empezamos por pedirte que nos digas ¿a qué se le llama beneficiario controlador? Porque ahora ese tema está como que de moda, Sí, pero no se tiene a veces el concepto exacto, ¿no? sí. El beneficiario controlador va a ser la persona que obtiene el beneficio, es decir, aquella persona que pueda ejercer incluso alguna influencia, un poder de influencia, de nombramiento de administradores y que por tanto digamos, ahorita vamos a hablar un poco del umbral que deben de tener de la tenencia accionaria, pues es el que recibe, ¿no?, ese beneficio respecto de una sociedad. Y por tanto es importante, pues, tener un control, un registro, proporción de datos a las autoridades fiscales, a la UIF, a la Secretaría de Economía. Ok, entiendo que esto depende del acta constitutiva de la empresa, ¿no? Como todos sabemos, pues cuando es una sociedad, ahí se define, ¿no? La tenencia accionaria y el rol que juega o que desempeña cada uno de los socios o de los accionistas. Exactamente, Andrea, ¿no? En el acta constitutiva, en el nacimiento de la sociedad, ahí podemos ver quiénes figuran como socios, accionistas, con qué porcentaje, si tienen derecho a voto o no en las asambleas, pero piensa también que posteriormente, pues cualquier socio puede vender sus acciones. A lo mejor yo soy socio de alguna empresa y quiero venderte a ti esas acciones. A lo mejor tú podrías fungir entonces como la beneficiaria controladora. Digamos, también es ver el acta constitutiva, pero también las posibles o subsecuentes enajenaciones de acciones que se hagan al interior de la empresa. Entonces, Isra, podemos resumir que el beneficiario controlador es quien tiene el mayor número de acciones de una empresa. El mayor número de acciones, o bien, aunque no tenga el mayor número de acciones, pero que en la práctica es el que sí tiene un poder de decisión, que tiene cierta influencia en la toma estratégica de decisiones de la empresa, el que tiene las posibilidades de nombrar administradores. ¿Sí me entiendes? Aunque no tenga, entonces digamos, ese sería el matiz. Ok, pues qué interesante, ¿no? Hay dos vertientes, Sí, acciones y lo que hace. exactamente. Ok, Isra. Y por ejemplo, al día de hoy sabemos que para 2026 hubo una reforma Sí. en relación con ¿qué le llamamos entidad, de esta entidad? ¿Y cuál sería el cambio si vemos lo que tenemos ahorita en normativa contra 26? Sí, aquí hay que recordar incluso pues, a todo el público que el beneficiario controlador se incorporó como parte de la reforma fiscal en 2022 en el Código Fiscal de la Federación, artículo 32B, bueno, y diversos allí, TER, Quater, etcétera, con la idea, como te comentaba, pues de que cada empresa, sociedad mercantil, fiduciarios, fideicomitentes, otras entidades jurídicas pudieran identificar, conservar, proporcionar
la información del beneficiario controlador. Para 2026, la propuesta, la iniciativa de reforma es un poco aderezar también esto mismo que ya teníamos desde 2022 en el Código Fiscal, pero ahora también en la ley antilavado. Es una ley que tiene un nombre más largo, que es la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Recursos con Procedencia Ilícita. Exactamente. Entonces, un poquito para aderezar eso, se dan ahora pues nuevas facultades, por ejemplo, a la Secretaría de Economía, esto no estaba en 2022, para que todas las empresas tengan que registrar el nombre de la persona física que hace de beneficiario controlador. Ahora la reforma es que el beneficiario controlador quien tenga el 25% de las acciones. O, como comentábamos, aunque no tenga el 25 o la mayoría, que por lo menos ejerza ese poder de influencia o de decisión, ¿no? Y para que la Secretaría de Economía pues también esté al tanto de todas las transacciones que se hagan, como te digo, en la cesión o compraventa de acciones a nuevos socios. Por tanto, hay una obligación pues para todas las empresas, digamos, ese sería el tip, que todas las empresas tienen que estar interesadas en nombrar al interior de la empresa quién va a ser el encargado de llevar a cabo este registro, control, actualización de datos del beneficiario controlador, a efectos de proporcionar la información, ¿no?, a la Secretaría de Hacienda o, digo, a la Secretaría de Economía, perdóname, o a las autoridades fiscales, el SAT, en caso de que venga alguna auditoría. Se prevén, que bueno, ya estaban previstas de 2022, sanciones, pues, para el caso de incumplimiento de este tipo de entrega, conservación de información sobre el beneficiario controlador. Oye, Isra, y el beneficiario controlador, digamos en algo muy resumido, ¿qué obligaciones contrae con la empresa al ser beneficiario controlador? Pues precisamente esas. Por uno, las de documentación, ¿no? Llevar, pues digamos, un registro que esté actualizado. Digamos, estas obligaciones de documentación pues son clave porque pues esa responsabilidad para el beneficiario controlador pues también pueden implicar a futuro, ¿no?, consecuencias jurídicas o fiscales que a lo mejor no sean las más deseables. Entonces, bueno, él estar al tanto de que los datos que él proporciona, desde los básicos como la identificación, como pueda ser el INE, el CURP, ¿no? Cumplir con sus obligaciones fiscales, estar dado de alta, ¿no? Si se cambia de domicilio, es decir, hacer el cambio, o sea, digamos, un comportamiento de rectitud, de transparencia, de buena fe, de cumplimiento, Y ¿no?, recae colaborativo en su persona. en su persona. ¿Por qué? Porque es quien controla Claro. realmente la empresa, Exacto. aunque no sea. Lo que me llama la atención es que, y creo que al auditorio le es de interés, Sí. aunque no sea el que tenga el mayor número de acciones. Exacto, aunque no sea el que tenga, si se puede probar que en la práctica, aunque tiene cierto poder, ¿no? Tiene cierta influencia, cierta decisión. Ay, se me olvidó comentarte algo a propósito de lo que me decías. Ah, claro, entonces, la persona física, pero si te das cuenta, un error del beneficiario controlador, pues puede afectar a la empresa, las decisiones de la empresa. Por eso, como te comentaba, un buen tip sería que todas las empresas pues puedan nombrar a alguna persona dentro de la empresa que no sea el beneficiario controlador, que esté registrando quién es el beneficiario controlador, actualizando los datos, proporcionándolos, etcétera, etcétera, ¿no? O en caso de que multen a la empresa, pues que se paguen las multas, ¿no? Oye, Isra, y como tal, o sea, esto que estás platicando de la reforma, dices que se tiene que registrar en la Secretaría de Economía. En el acta constitutiva al día de hoy, pues no hay un apartado que diga literal, el beneficiario controlador de la empresa es tal. Digo, a lo mejor se entiende ya de acuerdo a la normatividad y de acuerdo al número de acciones o el rol que juegue en el Consejo de Administración, vigilancia, lo que quieras, ¿no? Ahora cambia, en el acta constitutiva se tendría que hacer alguna acotación. No, digamos, esos requisitos formales que se tienen al momento de celebrar el acta, sí, siguen igual. Simplemente entiendo, va a ser un sistema electrónico que va a poner, que va a habilitar la Secretaría de Economía únicamente para que todas las empresas pongan allí la información de su beneficiario controlador. Es decir, simplemente dar datos, identificación, ¿no? Generales. Tenerlo tenerlo claro, ¿no? cautivo. O, por ejemplo, si hubo cambio en esas acciones, ¿no? Si hubo una venta, si hubo una cesión, ¿no? Eso pues. O incluso el cambio del beneficiario, ¿no? Incluso el cambio del beneficiario, Su exacto. salida pudiera haber. Ya no es Juan, ahora es Pedro, y entonces, ¿no? Mantener ese registro. Pero digamos, toda la información jurídica respecto de la sociedad mercantil como tal, digamos, se conservaría igual, ¿no?
a partir de cuándo se tendría que hacer, Isra? Pues a ver, estas reformas van a entrar el siguiente año, ¿no? En 2026. Yo, porque todavía no se ha habilitado el sistema electrónico de la Secretaría de Economía, pero lo que sí es que toda empresa desde ya sí debería de preocuparse, pues como te comento, de mantener esas obligaciones de documentación, de información, de conservación de la información, pues por lo menos 5 años, ¿no? Que es lo que nos exige Claro, nuestro sí. código fiscal, y por eso tener, pues a lo mejor un expediente, un archivo, ¿no? Identificado, puede ser incluso digital, no se necesita, ¿no? Tener algo Mayor físico, ciencia, mayor ¿no? ciencia, Ok. ajá, pero sí preocuparse, ¿no? Como una medida preventiva para que, pues, el año que viene, pues estén, ¿no? Pudieran cumplir con esta Exactamente, obligación. estén en mejores posibilidades. No los agarre, ¿no? Con Con los dedos en la puerta como con buen mexicano. Ah, es eso, cierto, pero ya vamos a borrar esa imagen. eso, Ahora vamos a tener prevención, ¿no? eso. Oye, Isra, ¿y qué pasa si no lo hacen? Cuéntanos la parte de ¿habrá Sí, hay sanciones? ¿Está multas. vislumbrado algo? Sí, es imposición de multas, generalmente como una medida, pues digamos, económica coactiva. Son multas que se Ujú. calculan en UMAS, unidades de medida y actualización. Ahora no recuerdo bien, pero pues digamos, creo que entre 2,000 y 10,000 pesos. Esto lo tendría que verificar, pero bueno, Ajá, sí, imposición de multas. En un caso de gravedad, lo que sí podría hacer es que se pueda ordenar pues ciertas medidas un poco más agresivas, como podría ser pues la inmovilización de cuentas bancarias, por ejemplo, ¿no? Que eso sí podría mm, afectar mucho a la empresa, pero sí, digamos, por supuesto. ajá, pero si te das cuenta, si alguien cumple, ¿no? Ujú. No habría necesidad de llegar a un escenario pues así de De grave, ¿no? De drástico, ¿no? drástico, exacto. Ok, y entonces, toda esta modificación que se está haciendo legalmente, que decías que se va a registrar en la ley de antilavado, ¿cuál es el objetivo final que tiene en relación con este punto? Esto es muy importante, Andrea, porque precisamente nuestra reforma de 2022 en el código Ujú, ya era derivado de recomendaciones que se habían hecho por el GAFI, el grupo ujú, de financiar, ay, ya ahorita ya no me acuerdo cómo las siglas, pero son precisamente las recomendaciones en materia de antilavado, ujú. o para prevenir actividades que financien el terrorismo, que se les hicieron a todos los países. Digamos, es parte Ujú, de un consenso sí, internacional y en el que México adoptó estas recomendaciones. Entonces, digamos, esta es una forma en que el marco normativo mexicano se ve reforzado para incorporarlas, pues, o reforzarlas, mejor dicho, en la ley antilavado y en los correlativos del Código Fiscal de la Federación, los artículos 32 B, ter y quater del Código Fiscal de la Federación. ok, entonces esto podemos Ter y decir, quater, perdón. ok, pero Perdón. podemos decir que es una invitación a que si hay mayor vigilancia y mayor identificación de quién es la persona en la empresa que tiene que hacer esto, pues tendría que disminuir a lo mejor la procedencia ilícita de recursos, ¿no? Exactamente O lo. sea, ¿por qué? Porque va a estar más controlado, ¿no? Ujú, Ya no va a ujú. ser tan fácil a lo mejor hacer alguna estrategia y Justo, que justo. sabemos que pues, lamentablemente existe, ¿no? Claro, y tú le has Ajá. dado al clavo. Es Mm. cómo podemos poner candados, ¿no? En las leyes, en nuestro ordenamiento, para blindar. A lo mejor no se van a acabar estas actividades, ¿no? De financiamiento con recursos de procedencia ilícita, pero sí cómo las podemos, pues digamos, disipar, inhibir, ¿no? Disminuir. Ok. Y para hacer modificaciones en cuanto al beneficiario controlador en específico, ¿habría alguna obligación, por ejemplo, de alguna acta de asamblea extraordinaria o dentro de las que se hacen normalmente, Sí. pues ya estaría reflejado? O sea, para el caso específico del beneficiario controlador. No No, tendría, no, en tampoco. principio no habría alguna modificación respecto. Sí la habría en el sentido de si alguien compra acciones que lo hagan ostentarse a esa persona física, socio o accionista, pues con este mayor, ¿no? Número de acciones con derecho a voto, o Ajá. como decimos, con este poder de influencia. A lo mejor allí sí, ¿no? Es decir, por eso que es muy interesante tu pregunta, porque entonces, ahora que les hablaba de, bueno, lleven todos un pequeño archivo, ¿no? Un expediente digital o físico, también registrar pues todas las actas, ¿no? En las reuniones de asamblea, como tú dices, ordinarias, extraordinarias, o sea, digamos, tener Para parte. la formalidad que se requiere, Exactamente, ¿no? claro. Ok, Isra. Oye, pues qué interesante. Digo, ya tenemos aquí al experto. Si no sabemos qué hacer,
cómo a lo mejor llevar el registro, Sí, pues a lo mejor podrían hacerte alguna petición de sugerencia, ¿no? Y a través de nuestras redes, claro, escríbanos, te vamos a hacer llegar las preguntas, porque excelente. pues va a ser un tema que conforme se vaya acercando el momento de la reforma, supongo que saldrán más dudas, ¿no? Más cuestionamientos, porque aparentemente pues es fácil, pero conlleva una serie de situaciones el ser el beneficiario controlador de una empresa, ¿no? Y a lo mejor asumir ese rol pues con la importancia que merece y siguiendo la normatividad que se requiere, ¿no, Isra? Efectivamente, Andrea, de hecho ya existen reglas misceláneas que se emitieron pues desde años previos en materia de beneficiario controlador. Ujú, Esperemos, a lo mejor había que revisar en el siguiente año, en ujú. 2026, si el SAT va a emitir nuevas reglas que establezcan algún cambio respecto de esto, pero en principio, como les digo, una medida pues preventiva que podría estar adoptando de manera fácil, sencilla, toda empresa, es lo que comentamos, ¿no? Llevar ese control, ese Llevar registro, eso con. identificar. Ujú. Y si saca el SAT algunas reglas, pues ya te estaremos invitando Buenísimo, para hacer claro que una sí. segunda parte de este podcast y que sepamos en específico en materia fiscal, pues cómo va a impactar, ¿no? Porque ahorita es un proyecto y bueno, nos queda muy claro el concepto. No sé si quieras agregar algo adicional Nada, al tema. agradecer la invitación como Ok. siempre, Andrea, y pues yo contento de resolver las dudas pues que tengan, ¿no? sus seguidores. Isra, muchísimas gracias. Mira, no me voy sin antes decirte y Sí, recomendarte esta revista de notas fiscales que buenísima. nosotros ocupamos Sí, pues constantemente porque trae artículos de interés excelente, fiscal y muy buenos. Si excelente. tienen oportunidad, pues ahí se los dejamos. Perfecto, pues muchísimas gracias, gracias y pues nos vemos cuando me vuelvan a invitar. Con todo gusto. Vamos a hacer un par de podcasts contigo como invitado. Será un placer, un gusto. Así que véanos en la siguiente publicación. Muchas gracias por su atención y estamos a la orden. Hasta luego, bonita tarde. Hasta luego.